Soy Marcelo García y una vez más te doy la bienvenida a 26 Historia, este programa que, como ya sabés, cada semana nos convoca, nos reúne en torno a la pantalla de Canal 26. En esta oportunidad con un programa distinto, diferente, poniendo la mirada en la vida y obra del general Don José de San Martín en un nuevo aniversario de su fallecimiento que tuvo lugar el 17 de agosto de 1850. Y para hacerlo, nada mejor que venir hasta el barrio porteño de Palermo, en plena ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra emplazada, como ves a mi espalda, una réplica exacta de la casa que el libertador de América, el padre de la patria, habitó a partir del año 1831 en la localidad francesa de Grambourg. Y ahora contarte un poco cómo llegó hasta un lugar muy similar a este, el general San Martín. En 1823, el libertador de América, en plena etapa final de las luchas por la independencia americana, decide regresar a la ciudad de Buenos Aires, proveniente de la provincia de Mendoza, y los motivos eran más que importantes y suficientes para él, ya que se encontraba muy gravemente enferma su señora esposa, María Remedios de Escalada. Con la muerte de su mujer, San Martín, junto a su hija Merceditas, decide emprender nuevos rumbos y en comenzar una nueva vida en el continente europeo. Así, primero pasó por Escocia, luego un breve lapso de tiempo en la ciudad belga de Bruselas, para en el año 1831 finalmente establecerse, radicarse definitivamente en Francia, en la localidad de Grambourg, y allí habitó justamente una propiedad igual a esta que estás viendo a mis espaldas. San Martín vivió allí hasta el año 1848, cuando estalla la Revolución Francesa en la capital francesa, en París, y decide moverse hacia un lugar un poco más apartado, más tranquilo, y lo hace hasta una nueva casa que alquila, en realidad alquila una pequeña habitación allí en la localidad costera de Boulogne-sur-Mer. Para celebrar la vida y obra del general Don José de San Martín, también es bueno darle una mirada a esas cosas pequeñas, a esos objetos de la vida cotidiana del libertador de América que usaba habitualmente y que lo pintan de cuerpo entero. La sencillez, las cosas mínimas, también eran parte de la vida del padre de la patria. Y estamos finalmente en el interior del Instituto Nacional Sanmartiniano, en la réplica de la casa que el general Don José de San Martín habitó en la localidad francesa de Grambourg, y nos recibe el licenciado Diego Mendiburu, que nos va a contar historias desconocidas, cosas pintorescas que podemos encontrar aquí mismo, y le agradecemos, por supuesto, el habernos abierto las puertas y recibirnos. Al contrario, Marcelo, gracias, bienvenido. Para nosotros es fundamental recibir siempre a quien quiera venir a la casa réplica de San Martín. Y rescatar la imagen, ¿no?, de un personaje tan fundamental para la construcción de nuestro país. El padre de la patria. Muchas gracias nuevamente. Uno de los objetos más hermosos que tiene este instituto, a mi entender, es este maravilloso cuadro de Guillermo Rux, que nos donó en el año 2000. Rux cuenta una historia que lo inspiró a realizar este cuadro, que es aquel tío Sam, el folleto publicitario, propagandístico en realidad de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el tío Sam diciéndole a la juventud norteamericana: I want you, te quiero para la guerra, ¿sí?, con una mirada penetrante, un dedo amenazante. En cambio, este San Martín, como ustedes ven, es un San Martín con una mirada de padre, apacible, amistosa, el dedo flojo, agarrado a la bandera,
que te va mirando y te va diciendo qué hiciste o qué vas a hacer por la patria. Es una reflexión que vamos a tener que responder todos los argentinos en algún momento de nuestra vida y que San Martín nos la está preguntando nadie más y nadie menos. Este es el sable, una réplica del sable que nos donó Juan Carlos Pallarol en 2022, una hermosa réplica del sable que acompañó al general San Martín en toda su gesta libertadora. El sable San Martín lo compra en Londres antes de volver a su patria, un sable corvo que él lo conocía de haber luchado en África con los moros y luego con los ejércitos napoleónicos. Tenían este sable corvo con su dragona, la verdad una hermosa copia que nos ha donado Juan Carlos Pallarol y que para nosotros es un orgullo tenerlo. Todos sabemos uno de los hechos históricos más significativos de la historia de Sudamérica y posteriormente lo que es nuestra historia nacional argentina, porque en ese momento Argentina todavía no existe y por eso es el libertador de América, de los hechos y gestas militares del general San Martín, es el Cruce de los Andes. Organiza un ejército durante varios meses, de mediados a fines de 1816, que inicia en enero del 17 y más o menos un mes tuvieron de cruce, ¿sí? Un ejército que tenía unos 5.000 soldados. En esta sala podemos ver un montón de objetos que fueron parte de los objetos de campaña que se usaron durante esa campaña militar del Cruce de los Andes. Entre esos objetos personales de San Martín está este cofre porque se llama así donde va guardado, pero es su catre cama de campaña. Es decir, como cuando éramos chicos y íbamos de campamento y estaban las sillitas o las camas plegables, esto se pliega y va guardado dentro del baúl, que eran los medios de transportar en ese momento. Se desplegaba y él podía dormir ahí. Un dato curioso del momento del Cruce de los Andes y de su vida como general del ejército es algunos de sus hábitos que eran diarios. Se levantaba muy temprano, dicen tipo 5 de la mañana, preparaba él mismo lo que en ese momento sería su desayuno, que era un café, pero que lo tomaba de una manera muy particular. Lo tomaba como si fuera mate, es decir, tomaba café en mate, con la calabaza y la bombilla. Y acá tenemos la caja adaptada para equipo de mate, o sea, es una caja donde transportaba su equipo de mate o también, ¿no? caja matera donde está el mate. Hay un braserito para calentar el agua y un yesquero para prender. Entonces está la calabaza, el brasero y el yesquero. Él iba con esta caja a todos lados y dicen que su bebida favorita era el café, que ahí está en sus anotaciones los gastos que hacía, que lo compraba tostado y molido, y vivió casi muchos años, digamos, de su formación en Europa, donde en ese momento seguro no era fácil conseguir mate, pero le quedó el gesto de la mayoría de la población rioplatense y sobre todo de la gran mayoría de sus soldados, que era tomar mate. Entonces era un gesto de compartir ese momento grupal y de camaradería con el ejército y con sus soldados. Todos los testimonios de la época dicen que San Martín tenía muy buen vínculo con sus subordinados. No todos los oficiales tenían buen vínculo con sus subordinados, él era bastante cercano, compartía momentos con ellos, era un líder que generaba camaradería y sus subordinados y sus soldados lo querían mucho. Todo el mobiliario que está expuesto aquí en la reproducción del cuarto del general es el mobiliario original. Son sus objetos, es su cama, su bastón, es su escritorio, sus cuadros. Vino también parte de su archivo, su biblioteca. Todo esto fue donado al primer director del museo, Adolfo Carranza, por la nieta del general, Josefa Balcarce. Balcarce era su apellido de casada. Y está organizado
como estaba organizado originalmente en Boulogne-sur-Mer. Entonces podemos ver cómo vivió él sus últimos años, ¿sí? En una casa que era una casa familiar. Algo interesante de ver acá es, por ejemplo, en los objetos que decoran su cuarto, que es el lugar más íntimo, está un escritorio con su biblioteca, es decir, durante toda su vida y hasta sus últimos días, él mantuvo una actividad política y diplomática, incluso desde el exilio, muy activa. Estaba todo el tiempo recibiendo y escribiendo cartas y leyendo, y recibiendo también visitas del Río de la Plata. Y durante su exilio se vivió una guerra civil en el Río de la Plata, que primero empezaron siendo, bueno, los liberales y los federales, luego eso nosotros lo conocemos como, a partir de la década de 1830, unitarios y federales. Durante todas esas décadas de guerra civil, San Martín, que era una figura muy importante y de mucho peso, intervino dando sus opiniones y apoyando, ¿no?, determinadas acciones o no, y recibía visitas. Y ahí lo interesante de ver es que uno piensa, bueno, un San Martín anciano, quizás retirado, con el bastón, y tenemos ahí el bastón original de San Martín. El bastón es en realidad también un arma, y esto indica que estaban las suspicacias de que cuando era visitado, si podía llegar a recibir un atentado o no. Es decir, San Martín anciano estaba armado. Vos veías que te atendía con el bastón a las visitas, pero eso era un arma. El objeto que emociona a todos los visitantes del museo, que es el famoso sable corvo del general San Martín, que es muy emblemático porque, como él mismo lo dijo en su testamento, es el sable con el que peleó todas las guerras de independencia. Y un dato súper interesante es que peleó por la libertad del continente sudamericano. Es un sable que en realidad no empuñó nunca en territorio de lo que hoy es Argentina. Es un sable que estrenó, podríamos decir, él en su historia militar americana, ni bien termina el cruce de los Andes, en el primer enfrentamiento que hay en 1817 con los realistas en la batalla de Chacabuco. De la batalla de Chacabuco en adelante, toda la guerra de independencia peleada en Chile, en territorio peruano, en lo que después va a ser Ecuador, es donde usó este sable como general de esos ejércitos que eran americanos. Un dato interesante, yo digo, él lo estrenó, ¿no?, a partir de Chacabuco, pero en realidad el sable tiene una historia muy larga que no sabemos cuán larga o de cuánta data, y no sabemos la historia previa del sable de San Martín, porque él estaba en Europa haciendo su carrera militar en el momento en el que estalla la revolución en el Río de la Plata, y decide en 1811 que va a dejar su lugar en el ejército español para venir a sumarse a la revolución americana en el Río de la Plata, y hace una escala previa donde había muchos otros americanos en Inglaterra, en Londres. Y allí en Londres, caminando por Londres, entra a un anticuario, una casa de compraventas, diríamos hoy, como las que hay muchas acá en San Telmo, que vendían antigüedades, y en una casa de antigüedades compra usado este sable. Hay dos o tres aspectos de la personalidad de San Martín que me parecen súper interesantes. Era un hombre con fuertes convicciones, pero para nada dogmático, muy práctico, que se adaptó a resolver las problemáticas que se le iban presentando, siempre teniendo en claro cuáles eran sus objetivos. Y como dijimos antes, él podría haber decidido tener quizás un buen pasar en Europa haciendo carrera militar, y sin embargo siempre reivindicó una identidad americana. Reivindicando esa identidad americana, dedicó gran parte de su vida a organizar un ejército que peleara por las guerras de independencia, pero no se focalizó solo en la cuestión militar. Para él había algo fundamental, que era crear una identidad de patria, y de hecho en el retrato que él posa para el pintor peruano mulato José Gil de Castro, que retrató a todos los oficiales del ejército de los Andes, cuando San Martín posa para ese retrato, hay una elección de elementos muy interesantes que hablan de lo que él quería dejarnos como mensaje. Entonces, él está con su traje militar, y entonces está importante la cuestión de, defendió la libertad del continente, pero tiene también a su lado
elementos que hablan de su lugar como intelectual o como político, su rol político. Está el tintero, ¿no?, con el que se firmó el Acta de Independencia, y dice abajo que nada le importó más que la libertad de su patria. Y ese Acta de Independencia de 1816, que era para América y para los territorios que quisieran sumarse, que es lo que San Martín defendió, hablaba no solo de España, sino de la independencia, de la patria de cualquier potencia. Me gustaría hacer hincapié en otro aspecto del legado sanmartiniano, aquel que a nosotros, los hispanoamericanos, nos falta cumplir. Más allá de las disquisiciones y los desencuentros de esa reunión en Guayaquil, donde había dos posturas para alcanzar lo mismo, ese legado que nosotros tenemos desde la época hispana, misma religión, mismo idioma, casi las mismas costumbres, un mismo pasado en común, que comparten casi una veintena de países. También un futuro en común es el que nos merecemos. Debemos dejar, y ese es el legado sanmartiniano también, debemos dejar de ser una veintena de países para ser una sola nación. Estamos en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, en pleno barrio de Palermo, y nos encontramos con el Teniente Coronel Pablo Cardoso, quien nos va a acompañar en este recorrido para conmemorar, para celebrar la vida y la obra del Libertador de América, el padre de la patria, el general Don José de San Martín. Te damos las gracias por abrirnos las puertas del regimiento y bueno, ansiosos por escuchar historias, por conocer a ese otro San Martín que a lo mejor la gente no tiene tan presente y que vale mucho la pena destacar. Bueno, muy bienvenidos a todos. Nos encontramos en el día de hoy en el hall de los grandes símbolos que posee el regimiento, donde tiene una serie de objetos de gran valor para nosotros y que identifican parte de los valores que el general San Martín legara para la formación de su regimiento y que mantenemos vivos al día de hoy. Tenemos dos de los objetos más importantes. En primer lugar, acá estamos enfrente de la espada del general San Martín que portó en el combate de Bailén, cuando todavía formaba parte del ejército español. Esta espada se encuentra a préstamo por la familia Porcel y está luciendo un lugar importante, que vino a ocupar este lugar una vez que el sable corvo del general San Martín fue al Museo Histórico Nacional. Teniente Coronel, una bandera muy importante seguramente y queremos saber la historia. Muy representativa para nosotros porque esta bandera de los Andes, como la pueden ver, fue elaborada por descendientes de las patricias mendocinas que elaboraron la bandera original que cruzó los Andes. Como sabemos, el general San Martín era muy católico y ferviente admirador de la Virgen. Entonces, en este oratorio, él rezaba para la libertad y la protección de todo su ejército. Nos encontramos en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, que es la casa de nuestros granaderos. Para explicar un poquito cómo es la organización del regimiento, contamos con 4 escuadrones montados: el Escuadrón San Lorenzo, el Escuadrón Riobamba, el Escuadrón Junín y el Escuadrón Maipo. Aquellos escuadrones son los que generalmente ustedes se pueden encontrar cuando sale el regimiento montado hacia las diferentes galas montadas que tenemos, como por ejemplo escoltas presidenciales, aniversarios patrios. Es lo que ustedes van a encontrar cuando sale el regimiento montado. Y después tenemos otras 2 subunidades, que son 2 escuadrones más, que son a pie, que son el Escuadrón Ayacucho y el Escuadrón Chacabuco. Esos escuadrones, a su vez,
no solamente que también son granaderos, sino que tienen dos misiones particulares. Ellos tienen la misión de protocolo y ceremonial, como todos los granaderos y todo el regimiento, pero a su vez también tienen la seguridad presidencial del máximo exponente del Poder Ejecutivo Nacional. Nos encontramos en la pista de arena que tenemos en el Regimiento de Granaderos a Caballo. Esta es la pista principal que tenemos para entrenar con nuestros caballos, los 4 escuadrones montados más la fanfarria militar Alto Perú. Trabajamos acá diariamente, inclusive fines de semana y feriados, para trabajar con nuestros caballos. Aquí nosotros a los caballos los entrenamos y adiestramos para hacer las diferentes actividades que realizamos, que ustedes pueden ver en los desfiles o en las participaciones que tenemos. Soy el suboficial mayor Carlos Ariel Kirilenko, encargado y conservador de la Casa Museo del General San Martín en Boulogne-sur-Mer, Francia, y los invitamos a recorrer la Casa del General San Martín. Muy bien, nos encontramos aquí en la planta baja de la casa, donde tenemos los diferentes espacios: la biblioteca, la colección de medallas, la réplica del sable corvo del General San Martín. Aquí tenemos otros espacios como un salón de reuniones, fotografías de la inauguración de la estatua ecuestre del General San Martín en la playa de Boulogne-sur-Mer, año 1909, siendo ese el primer monumento al General San Martín en Europa. Por acá tenemos otro espacio con
busto y una estatua. Luego la salida al patio de honor, donde están las placas y los jardines que compartían las dos familias. Aquí estamos accediendo al primer piso, donde podemos observar este amplio salón. Era la sala de comedor que compartían la familia Gerard y la familia San Martín. Y aquí al costado, la pequeña sala de fumadores. Ahí podemos ver una réplica de la bandera que el general San Martín diseña originalmente para el Perú. Aquí estamos accediendo al segundo piso, que fue alquilado completamente por el general San Martín para toda su familia. Aquí a la izquierda tenemos su habitación, donde podemos observar la cama, que es réplica, ya que la original está en el Museo Nacional de Buenos Aires. Y tenemos el parqué original de aquella época. Luego aquí tenemos una entresala donde podemos ver fotografías de los distintos lugares que el general San Martín habitó en Europa: Londres, Bruselas, la casa de campo de Évry, que bautiza con el nombre de Grambourg, el pequeño departamento de París. También una réplica de la bandera de los Andes. Y esta era la habitación de su hija Mercedes, el lugar donde el general fallece el día 17 de agosto de 1850. Podemos observar el reloj y un pequeño regalo que le hace su nieta mayor, María Mercedes, en París, 1839. Bueno, de esta manera hemos finalizado el recorrido por la casa del general San Martín. Esperamos que les haya gustado y los invitamos cuando quieran venir. Muchas gracias. Soy el coronel Matías Monas Ruiz, jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, escolta presidencial. Como ustedes saben, una de las misiones del regimiento actualmente, los granaderos del hoy, es la de contribuir al mantenimiento y difusión del legado histórico y valores sanmartinianos. Los que nos lleva directamente a pensar en el padre de la patria, nuestro primer jefe de regimiento. Al pensar en el general San Martín, automáticamente nos viene la imagen del militar, del estratega, del organizador, del político, del diplomático. Pero el general San Martín fue mucho más que todo eso. Por sobre todo se preocupó personalmente por la formación, no solo militar de sus hombres, sino también su formación espiritual y ética. De alguna forma, los granaderos de hoy
tratamos de absorber ese legado y poder transmitirlo a toda la Argentina para lograr de alguna forma materializar esa idea de patria que concibió el general San Martín.